para mí es un gusto y un placer. Primero agradecerle a la doctora Margarita Valdés. Margarita, bueno, pues es una compañera del Instituto Nacional de Rehabilitación. Ella es médico de formación, es genetista con especialidad en genética. Tiene doctorado en ciencias en el área de la genética. Y bueno, la verdad es que tiene pues varias líneas de investigación ahí en el laboratorio, y una de ellas es la parte de osteoporosis, la genética de la osteoporosis. Tiene varias publicaciones y varios trabajos, varias tesis en relación a todo lo que es de los aspectos genéticos en población mexicana y su relación con el hueso. Y bueno, pues para mí es un honor presentarla, agradecerle, ¿no? Además, ella actualmente es la subdirectora de investigación ahí en nuestro instituto. Mientras, bueno, saben que estamos con un nuevo director, todavía no hay ningún cambio, pero hasta el día de hoy, todavía a las 8:20, era la subdirectora de investigación del instituto. Así que, Marita, pues muchas gracias por estar con nosotros y pues bienvenida a la AMO. Gracias. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación al doctor Mercado, al doctor Espinosa, pues para compartir esta sesión con ustedes, que sé que es la primera sesión que tienen programado del año, y justamente pues es pues platicarles que esto es justamente una de las líneas de investigación que seguimos en el instituto desde hace algunos años, por diferentes razones que ya comentaremos más adelante. Y bueno, pues justamente vamos a hablar de los aspectos genéticos de la osteoporosis. Y hay cosas en las que no me voy a detener mucho, realmente todos creo que estamos familiarizados. Esta entidad pues es un desorden que se caracteriza por una pérdida progresiva, gradual, no solamente de la densidad mineral ósea, sino de un daño a la microarquitectura del hueso. Podemos reconocer, ustedes lo saben, dos grandes categorías: una forma primaria, que es la que realmente representa un problema de salud y es en la que realmente destinaré la mayor parte del tiempo de esta plática, y hay pues también una forma secundaria, que su mismo nombre nos lo indica, forma parte del espectro fenotípico o de las complicaciones de un gran número de entidades. Un muy buen número de ellas pues son de origen genético también. Y bueno, nosotros podemos notar en esta relación que prácticamente todas, de manera directa o indirecta, tienen algo de componente genético. Estas son todas diferentes entidades mendelianas. Hay descritas más de 500 entidades cuyo fenotipo incluye en algún momento de la evolución natural de la enfermedad la presencia de osteoporosis, y ahí hay muchas otras que son de origen poligénico y multifactorial, que tienen también dentro de su componente una proporción, en algunos casos importante, en otras no tanto, también del componente genético, como ocurre en cualquier entidad poligénica o multifactorial. Ese es su común denominador. Hay una forma muy especial de osteoporosis, que es la juvenil idiopática. En este momento, aunque poco a poco empiezan a reconocerse en algunos casos la fisiopatología y el origen de este desorden. Y bueno, es una entidad en la que se descartan otro tipo de enfermedades genéticas perfectamente bien definidas, y pues en este momento se considera que en algunos casos la etiología está relacionada con defectos moleculares en genes cuyos productos de alguna u otra manera impactan en el fenotipo del hueso. En algunos casos pues hay algunas mutaciones en receptores de hormonas esteroideas, como son el de vitamina D, el de estrógenos, incluso el de andrógenos. Sabemos que este tipo de receptores tienen un dominio, una parte muy particular que es la encargada de recibir al ligando, y cuando hay mutaciones en este sitio y se pierde esa estructura conformacional de esa parte del receptor, pues no hay una interacción entre el ligando y el receptor, y resulta en algunos casos de osteoporosis idiopática juvenil. Seguramente los defectos moleculares, conforme se identifiquen, pues serán de diferentes tipos y en varios genes. Pero lo interesante es que hay algunos casos familiares ya reportados y sugieren una forma de herencia mendeliana autosómica dominante, que de hecho de las mendelianas es la que tiene el riesgo de recurrencia mayor en la descendencia, que es del 50%. Por eso resulta muy importante establecer el diagnóstico de manera oportuna,
porque parte del manejo integral pues es justamente el asesoramiento genético, y un riesgo de recurrencia del 50% por gestación pues es el más alto que existe. Entonces estos casos tienen un particular interés. De hecho, en la genética clínica, el estudio de los casos familiares es justamente los que han permitido en muchos casos identificar a los genes relacionados con muchas enfermedades humanas, y además pues han dado mucha luz a la fisiopatología molecular de un buen número de entidades. Los casos familiares son especialmente importantes y valiosos en la genética clínica por esa razón. Hay casos ya familiares, en algunos de ellos se han identificado mutaciones en el RP5, por ejemplo, pero seguramente hay más. Realmente la disponibilidad de metodología molecular en este momento permite que ya conozcamos el defecto molecular en algunos casos. Hay otro grupo de enfermedades genéticas diferentes a la mendeliana, que son los problemas cromosómicos, que suelen ser de número y de estructura, y siempre y cuando las características clínicas incluyan sobre todo el hipogonadismo, pues es esperado que en algún momento puedan presentar también una mayor predisposición a la osteoporosis. Dos ejemplos pues son el síndrome de Turner en cualquiera de sus variedades cromosómicas. No todo Turner es monosomía X, realmente es una variedad, pero no es la única, lo mismo que el síndrome de Klinefelter. Hay otras variedades menos comunes, pero pues lo importante es que son alteraciones cromosómicas de número, y puede haber alguna de estructura también si se pierde alguno de los genes importantes para el metabolismo óseo por una translocación, una deleción, una duplicación, lo que sea, pues finalmente también se puede traducir en algunas formas tempranas de esta enfermedad en algunos casos. Entonces, en genética y osteoporosis no todo es la predisposición con la osteoporosis primaria, que es la que vamos a tocar hoy. Realmente hay otras formas que también tienen un fondo genético y que es importante pues, y interesante conocer. Y si nosotros de alguna manera pues resumimos estas posibilidades en la fisiopatología con relación a este rasgo, porque la osteoporosis la podemos ver de dos maneras: uno como un rasgo fenotípico, que aunado a otras características clínicas nos puede llevar a otras entidades, a otros diagnósticos, o bien como un rasgo aislado, como ocurre en la variedad poligénica o multifactorial. Entonces quizás hasta la definición actual tenemos tal vez que renovarla un poco, porque también podemos tener una deficiencia primaria de alguno de los elementos de los genes grandes que tienen que ver con el control genético del fenotipo óseo, pues en la estructura, en el funcionamiento, en cualquiera de los aspectos que nosotros querramos considerar. Y bueno, realmente a esta forma es en la que yo me voy a dirigir un poquito más a esta entidad primaria que realmente resulta de la interacción de los rasgos genéticos, cuyo peso es muy variable en las familias y en las poblaciones, los detonadores ambientales, porque en todas las enfermedades multifactoriales los detonadores son ambientales, y pues actualmente, y no tan actualmente, desde hace varios años sabemos que la epigenética es una parte, es una rama de la genética que trata de explicar cómo el ambiente es capaz de modificar la expresión de los genes, sin modificar la secuencia de pares de bases, y estos cambios interesantemente son reversibles para bien y para mal. Entonces trata de explicar qué resulta en la interacción, y realmente pues los individuos que tenemos aquí pues son los que tienen esa pues desafortunada combinación de una susceptibilidad genética importante más un ambiente favorable. Y esto, bueno, pues está por lo epigenético también. En toda la parte epidemiológica realmente no la voy a tocar con tanto detalle, creo que todos de alguna manera en diferentes ocasiones la hemos revisado. Es un problema de salud pública no emergente, el problema ya está, con grandes costos directos e indirectos de la entidad en sí, de las complicaciones. Lamentablemente en México sabemos que no hay un registro sistemático, organizado, que nos permita estimar de una manera, pues como quisiéramos todos, lo más certera posible, cómo están las cifras con relación a esta enfermedad, a sus complicaciones y a costos, pero tenemos ahí algunos trabajos que algo nos dan
de información, pero sabemos que es una entidad que va en aumento y esto de alguna manera pues es lo esperado. La mesa pues está prácticamente puesta con las condiciones ambientales y si a eso le sumamos que se considera que la osteoporosis tiene una heredabilidad importante para ciertos rasgos, pues es una desafortunada combinación. Sabemos que esta transformación de la pirámide poblacional que estamos sufriendo todos pues trae costos y parte de estos costos pues es este incremento de las enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles que además en algunos casos coexisten también. Entonces se espera pues no solamente una cifra mayor de este rasgo, sino también un buen número de individuos con complicaciones propias de la enfermedad y esto pues finalmente representa y representará pues un gasto todavía mayor, que posiblemente pues hasta tenga incluso que considerarse como gastos catastróficos seguramente en algún momento. Esta epidemia silenciosa, que sabemos que la podemos de alguna manera pues considerar así, porque en muchos casos, en muchas ocasiones no pensamos en ella hasta que ya está la fractura ahí, puede permanecer pues con manifestaciones clínicas muy discretas muchos años y hasta que ocurre la primera fractura pues de repente volteamos a ver qué ocurre. Los sitios más comunes de fractura los conocemos también, pues en primer término las microfracturas, después las de cadera y después tenemos las de radio y distal, y aquí solamente quisiera destacar que la parte genética juega un papel importante en la fisiopatología, pues incluso molecular, de esta entidad a través de diferentes mecanismos, de manera directa cuando hay una susceptibilidad grande, una susceptibilidad importante, además de que bueno pues hay un buen número de condiciones en las que definitivamente hay una participación de uno o muchos genes que de alguna manera su producto impacta en el fenotipo del hueso, en la función, en la estructura, en todos los procesos, como ocurre con todos los procesos fisiológicos y como consecuencia fisiopatológicos de manera natural. En muchos casos ya podemos conocer con mucho más detalle la fisiopatología, totalmente a nivel molecular de muchas enfermedades, ¿no? No hay un solo cromosoma en el genoma humano que no contenga decenas de genes cuyos productos son importantes para el metabolismo del hueso. Esta es una muestra mini, muy pequeñita, realmente son cientos los genes, sus productos son de todo tipo, hay proteínas estructurales, receptoras de transporte, hormonas, de todo, incluyendo los cromosomas sexuales y el X y el Y, que es en donde está además en el X el gen del receptor de andrógenos, de alguna manera pues tienen genes que impactan en el fenotipo del hueso. Entonces la lista es cada vez más grande, pero no hay un solo cromosoma que se escape a contener genes que son importantes para el metabolismo del hueso. Bueno, aquí me adelanté un poquito, yo señalé aquí con algunas flechitas, algunos de los más importantes y algunos de los que nosotros empezamos a estudiar hace ya algunos años, más adelante me detendré en esto. Y bueno, algo que sí quisiera comentar en este momento es que hay genes pues muy particulares de desarrollo embrionario, como son los genes homeóticos, que codifican para factores de transcripción, genes muy relacionados con tumores como retinoblastoma, que así se llama porque se identificó inicialmente en retinoblastos, y bueno, algún nombre le tenían que poner, pero realmente es uno de los genes indispensables para el desarrollo embrionario normal del sistema osteoarticular. Incluso ya se están investigando algunos polimorfismos en el gen DRB. P53, que es uno de los guardianes más importantes del genoma, porque entre otras cosas es un promotor de la apoptosis, que es una muerte celular programada, también es un gen importante en el metabolismo óseo, y hay de todo tipo, ¿no? Hay colágenas, genes homeóticos, interleucinas, receptores de hormonas esteroideas, todos, hay muchos, ¿no? Muchísimos. Y es también un pequeño resumen, realmente hay mucho más de esto, tratando de clasificar para qué codifican los genes que de alguna manera impactan sus productos, sus productos, porque en ocasiones un gen genera más de un producto, en el metabolismo del hueso, su distribución en el genoma humano, y son realmente una pequeña muestra. Rank y Rankele, muy conocidos por nosotros también, las catepsinas, interleucinas,
metiltetraidrofolato reductasa también, hay muchísimos realmente. Es complejo abordar el estudio genético de las enfermedades multifactoriales o poligénicas, justamente porque son poligénicas y multifactoriales. Las que son monogénicas, bueno, pues hay estrategias de alguna manera pues más factibles que las poligénicas, y más cuando son muchos, estimar cuánto pesa uno, cuánto pesa el otro, y más aún que no todos están totalmente identificados, no es tan fácil. Entonces realmente hay una serie de estrategias en esta parte de la genética que se utilizan para estimar cuánto puede pesar la genética y cuánto puede pesar el ambiente. Algunos de los más importantes son los estudios en gemelos, son también de los más difíciles porque acceder a gemelos no es tan fácil, hay asociaciones, se puede, pero si nosotros revisamos la literatura, justamente los estudios en gemelos son muy poquitos, son muy escasos, son de los más complicados. Los estudios familiares, que realmente esto es de la práctica clínica cotidiana, simplemente con una buena historia clínica nosotros podemos identificar familias con cierta predisposición mayor o menor a alguna característica. Esta puede ser la obesidad, la diabetes, el cáncer, el rasgo fenotípico que a nosotros nos interese. Las investigaciones básicas, y muchas de ellas surgen gracias a los estudios familiares, obviamente ya con una metodología totalmente diferente para identificar primero candidatos a genes, después los genes definitivos, y es esto toda una estrategia, ¿no? Pero muchos de ellos se han investigado así. Las investigaciones en poblaciones cautivas, que son también interesantes, importantes, pero no fáciles. Un buen modelo es el estudio de los militares, porque son individuos con genética distinta, pero con un ambiente muy similar, muy controlado. Entonces, para estudiar componentes multifactoriales, pues es un buen modelo, pero también no es tan fácil acceder a este tipo de grupos para estos trabajos. Los estudios de adopción, que de alguna manera son el complemento de los estudios en gemelos, porque entre otras cosas hay que analizar las características que presentan los hijos biológicos con relación a los hijos adoptivos que han crecido en teoría en un ambiente similar. Entonces son un complemento. Y a este tipo de investigaciones me voy a referir más adelante, que son los estudios de asociación entre rasgos genotípicos y fenotípicos. De tal manera que el análisis integral de todos este tipo de trabajos estiman que la heredabilidad de la osteoporosis en general puede andar entre 60 y 85%, que realmente corresponde a 0.6 o 0.85, lo que la ubica en una enfermedad multifactorial o poligénica con una heredabilidad alta. Más del 50% de heredabilidad en un rasgo se considera un rasgo con una gran heredabilidad, entonces aparentemente es un rasgo con una gran heredabilidad. Y aquí, solamente para complementar este concepto, reconociendo que la heredabilidad justamente se refiere a la proporción de la variación fenotípica de un rasgo de interés en una población de interés atribuible a la variación genética de los individuos. Las variaciones genéticas, si existen en una familia de manera natural, pues también existen en las poblaciones. Entonces, compartimos rasgos, pero también somos diferentes, incluso a nuestros familiares de primer grado, que son los hermanos y los padres. No compartimos el 100% de información. Y algunas investigaciones han estimado que en estos porcentajes puede estar la heredabilidad de estas, que son algunas de las características del fenotipo del hueso, de la densidad mineral ósea, de la geometría de cadera, del recambio óseo, de la microarquitectura, incluso de la susceptibilidad a la fractura. Y aquí adelantándome un poquito a lo que nosotros hemos podido analizar a las poblaciones que hemos podido conformar de pacientes con fractura de cadera o de radio distal, hemos encontrado, sobre todo en las de cadera, una historia familiar de fractura entre el 25 y el 30% de los casos, que es mucho. Claro, también hay ambientes similares y también eso de alguna manera es un rasgo que se hereda, porque son pues condiciones culturales que también se transmiten sin ser rasgos biológicos, ¿no? Y bueno, pues va a adentrarnos un poquito más en el tipo de investigaciones que nosotros hemos realizado en el instituto. Pues nada más quisiera poner un contexto en todo esto que vamos a hablar ahorita más adelante, que es un polimorfismo.
Un polimorfismo es una variación en un punto especial, particular, del genoma humano. Estas variaciones son normales, son naturales, ocurren aproximadamente cada 1300 pares de bases. El 90% son variaciones de un solo nucleótido, hay otro tipo de variaciones, y justamente estas diferencias poblacionales pues resultan en diferentes cosas, como son la susceptibilidad a la enfermedad, resistencia a fármacos, que hablaremos al final un poquitito de farmacogenética, de protección incluso hacia alguna enfermedad, al rasgo que a cualquiera de nosotros nos puede interesar, en el que hay variabilidad. Y esto se traduce en características poblacionales distintas, en las que se encuentran además grados variables de predisposición a una enfermedad de manera natural. Les comentaba que hay diferentes tipos de polimorfismos, hay variaciones de un solo nucleótido, hay variaciones en números repetidos en tándem, es decir, en algunas posiciones del genoma hay bases que se repiten en tándem 2, 3, 4, 5, 10, 20 veces, y cada una de estas variaciones es un polimorfismo diferente. Son microsatélites muy complicados de analizar porque la variabilidad es muy grande, y tiene pues sus contras. Necesitamos Ns muy grandes, entre otras cosas, para este tipo de trabajo, pero son variaciones que están en el genoma, son de otro tipo, pero son variaciones finalmente. Y en esta sí me voy a detener un poquito más, que son las variaciones de un solo nucleótido, que son cambios de una base por otra en sitios muy específicos del genoma, ocurren cada 1300 pares de base aproximadamente, y constituyen hasta el 90% de las variaciones que tenemos, que tiene el genoma de nuestra especie. Estas variaciones en algunos casos son silenciosas, están ahí y no pasa nada, o sea, es simplemente una diferencia, pero si llegan a caer en sitios pues particulares del genoma, es posible que repercutan de una manera ya diferente en un fenotipo. Lo importante o la diferencia entre un polimorfismo y una mutación es que el polimorfismo, para considerarlo de esta manera, tiene que estar presente cuando menos en el 1% de la población de interés. Si está en menos, ya no es un polimorfismo, es una mutación, y en este caso sería una mutación puntual, un cambio de una base por otra. Entonces, esto es muy importante reconocerlo para tener claro el concepto de polimorfismo. Y si se llegan a localizar en sitios claves, en algunos casos problemáticos del genoma, no problemáticos, sino especiales en el genoma, pueden ocasionar, entre otras cosas, alteraciones en el promotor. Si llegan a caer en los intrones, bueno, pues puede también generar cambios en la estabilidad de la proteína. Si llega a caer en los sitios de splicing alternativo, eliminando algunas bases también, pues recorre el marco de lectura y eso ya resulta en un producto diferente, etcétera, ¿no? Entonces hay polimorfismos que son silenciosos y otros pues pueden tener un impacto mayor en la fisiopatología de la enfermedad dependiendo de dónde caigan. La mayoría son silenciosos. Y bueno, ya para dirigirme un poquito más a lo que estamos haciendo nosotros en el instituto, bueno, pues justamente por las características que tiene el instituto, por los objetivos que tenemos nosotros planteados, y particularmente en la parte de investigación en donde estamos pues obligados y comprometidos a abordar las investigaciones, los problemas de salud más importantes, particularmente del sistema osteoarticular, pues fue que hace algunos años tomamos la decisión de empezar esta línea de investigación, y pues mucho de esto fue después de hacer una revisión pues de la literatura internacional y nacional, en la que bueno, pues osteoporosis, un problema de salud, sus complicaciones, un problema de salud, aparentemente hay un componente genético ahí importante, y realmente había muy poquitas publicaciones nacionales realmente aisladas y con muchos años de diferencia, que trataron en algún momento de explorar un poquito este componente genético. Entonces pues nos metimos en este proyecto de empezar a ver qué nosotros podíamos averiguar, ¿no? Y bueno, con eso empezamos en aquel momento. Ahorita ya nos hemos hecho de una buena base de datos de pacientes, de un buen banco de DNA también,
del cual pues han derivado algunos de los trabajos que voy a comentarles a continuación. Esto ya se los comentaba, realmente pues prácticamente no había nada en México que explorara la magnitud del componente genético, ¿no? Prácticamente nada. Lo primero que hicimos pues fue tomar una decisión de qué genes empezábamos a analizar, y bueno, tomamos la decisión en ese momento de explorar los genes, aquellos que sabíamos que sus productos, pues de acuerdo a lo que nosotros conocemos de la estructura del hueso y la fisiopatología de la enfermedad, tenían que impactar mucho en el fenotipo del hueso. Fueron el receptor de estrógenos, en el de vitamina D, calcitonina y colágena 1A1 en ese momento. Poco a poco pues hemos ido estudiando otros más. Y además, pues como la intención era también comparar cómo estaba nuestra población con el resto de las poblaciones, pues también la idea era un poquito ver qué tan diferentes o qué tan parecidos nuestros polimorfismos de asociación con el resto, ¿no? Entonces esos fueron los motivos de la decisión para empezar a estudiar estos genes. En aquel tiempo empezamos acercándonos a la clínica de osteoporosis en el instituto, era prácticamente bajar todos los días, estar ahí, ver qué pacientes llegaban, tratar de clasificarlas en pacientes, previa densitometría obviamente, en pacientes con osteopenia, con osteoporosis, y empezamos a formar el banco en aquel momento. Es un banco que se ha ido renovando porque, bueno, como ocurre de manera natural en todas las investigaciones, al inicio cometemos errores. Cuando nos dimos cuenta, bueno, había algunas variables con un efecto confusor que identificábamos al final y que no estábamos documentando, entonces este proceso nos ha servido justamente para pulir toda esa parte de todo lo que tenemos que recolectar en este tipo de investigaciones, y bueno, yo creo que actualmente este está mucho más estructurado, mucho más completo, y bueno, hemos podido formar una buena genoteca en este momento. Después nos seguimos con los servicios de rehabilitación osteoarticular, después empezamos a recolectar las pacientes con fractura de cadera, después las de radio distal, y bueno, en este momento pues tenemos ya colaboración con otro tipo de instituciones, con el INMEGEN, con la idea de llevar estos estudios a una escala todavía mayor, con el CLIRA también del ISSSTE, que es un centro que sabemos que hay un buen número de pacientes, ahí hemos podido recolectar un buen número de controles. Nosotros en el instituto teníamos el problema de que pues sí, hay muchos casos. Entonces fue estar participantes pues por invitación, etcétera, pero bueno, hasta que encontramos este lugar que nos abrió las puertas, hemos estado trabajando con ellos y ha sido una fuente interesante de todo, pero sobre todo de controles, que es uno de los peros de este tipo de estudios. Encontrar controles es muy difícil, casos no, pero controles sí, y si queremos dos controles por caso y todo, bueno, pues es una tarea todavía más complicada. Y bueno, porque en algún momento empezamos con mujeres de más de 60 años, conforme pasa el tiempo realmente vamos bajando la edad, porque hemos encontrado cada vez más jóvenes con una muy mala densidad mineral ósea, y también hay mujeres también de edad muy avanzada con una muy buena calidad del hueso, hay de todo. Entonces una de las decisiones que hemos tomado a lo largo del tiempo es irle bajando cada vez más a la edad, y si vemos las pacientes con fractura de radio distal, pues también le vamos bajando también cada vez más a la edad. Obviamente que aceptaran participar, realmente no es una participación pues incómoda, porque es una investigación con riesgo mínimo, es un cuestionario, es una toma de muestra de sangre de 10 mililitros, pues generalmente no hay mayor problema. Con diagnóstico no solamente de osteoporosis, también ha sido de osteopenia. Bueno, aquí está el antecedente de fractura de cadera y radio distal, pero inicialmente empezamos con otro tipo de poblaciones. Y obviamente el punto cardinal para distinguir casos de control pues es la ausencia del rasgo de interés, que es el que nosotros queremos estudiar, y ahí hemos ido separando casos, controles, osteopenia, etcétera, ¿no? Aquellas que están en el borde, que cuando las seguimos ya pasaron a un lado, ya pasaron al otro también. Algo muy importante es que, bueno, se tratara de pacientes que no tuviesen alguna causa probable de osteoporosis secundaria, o que tuvieran ingesta de fármacos,
cáncer, algún problema metabólico importante, algo que pudiera impactar en el hueso. Actualmente las estamos incluyendo, pero para un grupo especial, para ver qué encontramos en ellas después. Y bueno, inicialmente a todas les extraemos obviamente el DNA, llenamos un formato de recolección de datos que hemos ido alimentando a lo largo del tiempo, y a través de diferentes metodologías moleculares es que investigamos estas variaciones. Inicialmente elegimos microsatélites, entonces lo hacíamos con electroforesis capilar. Actualmente lo hacemos por PCR en tiempo real porque de alguna manera es más rápido, es más barato, avanzamos más, pero bueno, cuando es un microsatélite tenemos que utilizar una metodología especial. Bueno, ¿qué hemos encontrado nosotros en este momento? Todos son resultados preliminares, porque primero es una población muy particular. Todas provienen, la mayoría, del instituto, de un área metropolitana, en donde hay mucha migración. Parecería que es fácil documentar al menos 3 generaciones de residencia en esta área geográfica, pero no es cierto, no es tan fácil. Y bueno, una de las características, de las particularidades de este estudio es que, bueno, es población mexicana, sí, pero población mexicana es muy heterogénea. No es lo mismo la población mexicana de esta ciudad que la de Chiapas, que la de Chihuahua, que si vemos tarahumaras, etcétera. Seguramente hay diferencias. Entonces, es una de las cosas que hemos tenido de alguna manera que considerar de manera importante y que contemplar también en el análisis cuando se contemplan pues subestructuras poblacionales que de manera natural existen, y aquí muchísimas, ¿no? Y bueno, con estos primeros trabajos que fueron con nenes pequeñas, que sí hemos tratado de que sean lo más homogénea posible, por eso son nenes tan pequeñas, hemos encontrado que algunos de los polimorfismos, por ejemplo es de un solo nucleótido, sugieren ser marcadores de utilidad para algunos rasgos. Lo hemos encontrado, por ejemplo, los de colágeno 1 a 1, todos los que hemos estudiado, que son prácticamente las mismas variaciones que han analizado en otras poblaciones, han resultado informativos para osteoporosis de columna, para fractura de cadera, pues prácticamente para todo. Para radio distal no lo hemos publicado todavía, pero también. Entonces, no es tan diferente a lo encontrado en otras poblaciones. Los OR sí parecen ser un poquito mayores, pero esto es preliminar, no es la idea casarnos con esas asociaciones aparentemente tan grandes por muchas razones. Son preliminares y todavía pues nos estamos extendiendo más en las genes. En interleucina 6 hemos encontrado también un dinucleótido, sea un repetido, un CA, es de estos microsatélites, y un SNP también, analizado también en mujeres con osteoporosis de columna. Yo creo que de inicio fue el grupo pues un poquito mayor con el que nosotros empezamos, creo que ya lo había presentado, de columna también. Entonces prácticamente todos los que hemos analizado nosotros han resultado informativos para la muestra que nosotros hemos analizado. El RP5 es uno de los genes que también tiene una participación importante en el metabolismo del hueso. Incluso, pues justamente este gen se identificó justamente en un caso familiar mendeliano autosómico dominante de una entidad que se acompaña, o en la que coexisten el pseudoglioma y la osteoporosis, y el estudio de un caso familiar fue el que llevó a la identificación de este gen. En fractura de cadera también lo hemos encontrado informativo, pues ORs importantes que por supuesto tenemos que confirmar con Ns mayores, pero pues es un poquito lo esperado. Aquí no ha sido diferente a lo que reportan en la literatura internacional. Este tetranucleótido, que son 4 bases que se repiten en tándem, este tipo de marcadores microsatélite tienen una variación muy grande. Cuando analizamos un SNP, pues no hay más que 2 opciones, o tiene una base o tiene la otra, son variaciones de un solo nucleótido. Pero los microsatélites, en las que puede haber hasta 10, 20, 30 alelos diferentes, porque un sujeto tiene 2 repetidos, otro tiene 3, otro tiene 4, otro tiene 10, otro tiene 20.
Son más difíciles, más caros, pero nos han permitido identificar variaciones que no estaban informadas en otras poblaciones, que parecen ser propias de nuestra población. Entonces, aunque son más caros, valen la pena por eso. O sea, se espera una variabilidad mayor, pero obviamente no es lo mismo querer demostrar la diferencia o explorar la magnitud de la diferencia de dos opciones de base en su distribución de frecuencias alélicas o genotípicas que 10 automáticamente la N se me va a ir muy alta, y si son 20 pues mucho más. Entonces necesitamos reclutar muchísimo más, pero sí nos ha permitido identificar ciertos rasgos que no estaban informados en ninguna otra población, y eso pues lo hace también interesante, aunque más caro. No somos los únicos que estamos obviamente siguiendo esta línea de investigación, con la mayoría de ellos estamos colaborando también, porque la idea es complementarnos, no duplicar las investigaciones, sino sumar los esfuerzos, y que al final todo esto resulte en algo de utilidad, sobre todo en la parte clínica. En el INMEGEN, el doctor Rafael Velázquez, pues esta es una de las colaboraciones que tenemos. Hay otros grupos también. Con la doctora Clark tenemos una participación, una colaboración importante también desde hace tiempo. Y bueno, prácticamente la mayoría intentamos explorar lo mismo. Algunos tienen la particularidad que han sido investigaciones en el norte del país, pues una población diferente, y al final habrá que analizar todo a ver qué resulta de todo esto. No lo hemos hecho en este momento todavía. Más SNP. Los de vitamina D, los del receptor de vitamina D han sido de los más estudiados. De hecho, el primer trabajo que hay en México, que es un trabajo del doctor Lisker, que ya tiene bastante tiempo este trabajo, fue un trabajo preliminar, chiquito, dio un poquito de luz a que podrían asociarse a osteoporosis de columna, me parece que fue su serie. Después vinieron otros trabajos en Monterrey, y de ahí empezaron a aparecer los nuestros y otros más, pero pues muchos años solamente había esos dos trabajos, el del doctor Lisker y este otro que se hizo en Monterrey también, todos con polimorfismos en el receptor de vitamina D, que ese ha resultado más informativo en OP de columna. Y bueno, a la mejor parte de la explicación es que es normal que los genes tengan una expresión tisular preferencial. Seguramente unos se expresan más en un tejido que en otro, entonces esto también es un poquito lo esperado. Este grupo explora también los mismos polimorfismos en receptor de vitamina D, pero en algunas poblaciones indígenas también. También de receptor de vitamina D, un trabajo también más o menos reciente. Este grupo no me acuerdo mucho de donde están bien, en mujeres del norte, a lo mejor es el grupo de Monterrey, no lo tengo tan presente en este momento. Algunos polimorfismos en algunas enzimas también, en algunas otras proteínas que son de gran impacto en el metabolismo óseo también. No hay un trabajo que es de Mérida, pero este no es. Y bueno, no es raro que se estudien algunas otras entidades que también se asocian a estos SNP. No hay que olvidar que la expresión de estos genes es sistémica. Entonces, algunos de estos genes, pues algunas colágenas, la propia vitamina D, algunas interleucinas tienen que ver con osteoporosis, pero también con osteoartritis. Nosotros empezamos ya también a explorar un poquito en algunas otras entidades óseas, como son lesiones del manguito rotador o rupturas del tendón de Aquiles también, y hay algunos polimorfismos en colágena. No sé qué vayamos a encontrar porque apenas lo estamos haciendo, pero seguramente vamos a encontrar alguna asociación también. Y bueno, si integramos lo que todos hemos investigado, lo que todos hemos analizado con todos estos trabajos, no solamente nosotros, realmente la cantidad de genes que hemos explorado pues es una muestra pequeña si consideramos que la cantidad de genes importantes en el hueso es muy grande, pero una sola investigación de verdad no es tan fácil. Necesitamos pues no solamente gente y tiempo, sino dinero también, pero lo importante era empezar este camino y no dejarlo. Y bueno, esto ahí va creciendo ya poco a poco.
La idea es obviamente llevar estas investigaciones a una escala mucho mayor, con otro tipo de plataformas, con instituciones que a esto se tienen que dedicar, como son el INMEGEN, y en eso estamos ya, compartiendo y optimizando. Ellos tienen la infraestructura, nosotros tenemos los pacientes, procuramos cuando sometemos propuestas para financiamiento no duplicar, complementarlo, y esto está resultando pues bien, la verdad es que está resultando bien. Algo bien importante, y en esto sí me quiero detener, este tipo de investigaciones, porque la osteoporosis es un ejemplo de enfermedad poligénica y multifactorial que es un problema de salud. Pero si nosotros revisamos la literatura, hay investigaciones muy similares en osteoartritis, en diabetes, en cáncer, en enfermedades cardiovasculares, en trastornos neurológicos, todas aquellas que tienen como común denominador ser poligénicas y multifactoriales. Entonces, la estructura de las investigaciones es la misma y los cuidados que hay que tener pues son los mismos. Una de las cosas pues fundamentales es seleccionar bien un caso y un control. Entonces, aquí hay dos estrategias. Si nosotros vemos la literatura, hay trabajos con Ns pequeñas como los nuestros, hay otros con Ns impresionantes, de miles de pacientes, pero si nos vamos a la metodología de las publicaciones, vemos que los criterios para casos y controles fue pre- y posmenopausia. Entonces eso, pues en algunos casos puede no decir mucho, porque en la actualidad ni posmenopausia es sinónimo de osteoporosis, ni la pre la excluye. Entonces habría que documentar muchas cosas más y hacer subanálisis para ver realmente qué pasó, pero para eso esas Ns tendrían que venir acompañadas de densitometrías, de confusores, de muchas cosas, para realmente evitar las asociaciones espurias. Entonces, pues mucho ojo con esos trabajos con Ns tan grandes, ¿no? Es mejor Ns más chiquitas, pero grupos lo más homogéneo posible. Y bueno, pues esa fue una decisión que nosotros en su momento tomamos, ¿no? O sea, mejor no, y con Ns más pequeñas y vemos a ver qué pasa, ¿no? El tamaño de la muestra, obviamente el tamaño de la muestra es un punto importante, y como cualquier investigación hay que hacer un cálculo de tamaño de muestra, y para esto requerimos de supuestos matemáticos que nos lo permitan. Y en este caso de estudios de asociación, pues dos de los elementos más importantes es conocer la frecuencia alélica y genotípica de la variante de interés en la población, lo cual pues no es tan fácil, porque tendríamos que tener un estudio poblacional de referencia para cada variación, para cada polimorfismo y en cada población, lo cual no tenemos. El conocimiento que tenemos de la estructura genética de nuestra población no llega hasta allá. Y otra estrategia es utilizar de manera preliminar las frecuencias alélicas y genotípicas que utilizaron en otros trabajos, no importa que sean poblaciones diferentes, es hacer una primera exploración y después ya con lo que tengamos de frecuencias alélicas y genotípicas se recalcula, ¿no? Hasta que tengamos nuestros supuestos más adecuados, ¿no? La otra, hay que contemplar en el análisis la subestructura natural genética que tienen las poblaciones. Si una familia tiene subestructura genética y la tiene una población, pues más poblaciones distintas. Esto es natural, y en la actualidad pues hay programas estadísticos, la gente que se dedica a eso, porque nosotros recurrimos a gente que a esto se dedica y esto lo conoce, porque no es nuestra especialidad, ni es la idea que seamos especialistas en todo. En el INMEGEN hay gente que se dedica a esta parte de la informática y con ellos nos apoyamos, y hay programas que ya contemplan la subestructura poblacional, ¿no? Entre ellos pues está algo de la población mexicana, pero siempre se tiene que contemplar, porque incluso en México, repito, no es lo mismo esta área metropolitana. Eso, si llegamos a detectar estas posibles asociaciones, sí, pero en el entendido de que es del área metropolitana. Si esto en algún momento lo reproducimos, que es la idea, en otras áreas geográficas del país, pues veremos qué ocurre. Y en algunas poblaciones indígenas pues sería todavía muy interesante hacerlo. Esperamos en algún momento pues poder hacerlo también. La variabilidad de los factores ambientales, aquí están todos los confusores que nosotros se nos ocurran. Entonces, obviamente los más grandes pues ahí siempre hay que documentarlos, y de ahí pues vamos creciendo la lista de variables con un efecto potencialmente confusor, porque hay que contemplarlo en el análisis, ¿no? Eso definitivo. Y pues hay que controlarlas, o al inicio o al final, como queramos, pero controlarlas, no se pueden quedar sin control. ¿Qué
¿qué nos dejarían todas estas investigaciones genéticas y qué utilidad? Primero, pues son originales porque el hecho de que hayan algunos de los marcadores resultado informativos en otras poblaciones no quiere decir que la magnitud de la asociación sea igual en nuestra población. Lo esperado es que sea diferente y así está resultando. Aun cuando hay asociación, las ORs parecen ser diferentes, aún con la misma entidad. Puede ser distinto si vemos fractura de cadera, que si vemos fractura de radio distal o de columna. Seguramente al final algo así va a resultar. Las investigaciones básicas, distintas a esta, porque estas son investigaciones clínicas, no son básicas, pues permiten, entre otras cosas, como ocurrió con el estudio de este caso familiar de pacientes con glioma y pseudoglioma y osteoporosis, encontrar a LRP5, permiten encontrar nuevos genes y como consecuencia después explorar la proteína, ver para qué codifica, qué ocurre cuando no está, etcétera. Como consecuencia es esto, una mayor comprensión de los procesos fisiopatológicos, en este caso de la osteoporosis. Esto se puede acompañar también de la identificación de algunas oportunidades terapéuticas, también con los genes mayores. Y bueno, no es el objetivo, pero indirectamente se conoce un poquito más de la estructura genética de las poblaciones. Y pues algo que nosotros queremos hacer, y espero que no pase ya mucho tiempo, es poder estar en condiciones de armar una prueba diagnóstica para identificar pues susceptibilidad. Obviamente es un apoyo, es una ayuda, esto no nos va a dar todo el diagnóstico, es simplemente identificar más fácilmente a aquella población que tiene un riesgo mayor de presentar la enfermedad o sus complicaciones, con la idea de capturarlos y tratarlos oportunamente con prevención. Los factores genéticos son factores de riesgo mayores y son no modificables, o sea, aquí no hay nada que hacer, pero todos los demás sí son modificables, entonces esa parte no la perdemos de vista, ¿no? Que esa pudiese ser la utilidad clínica, además de que, bueno, ojalá podamos encontrar algunos genes nuevos también. Tenemos algunos casos familiares, pero la intención es que surja de esto algo de apoyo en la práctica clínica cotidiana. Hay más de las investigaciones genéticas relacionadas con esta enfermedad, y una de esa parte, aunque no es el objetivo ahora, pues mencionar que es la parte de la farmacogenética, que es, o así como está la epigenética, pues así surgió la farmacogenética también en algún momento, y es justamente una área de la genética que aborda esto. Trata de explicar cómo es que un individuo o una población responde diferente a un fármaco. Y esto, pues en muchas enfermedades, el cáncer es importante, osteoporosis puede ser importante si vemos que muchos de los tratamientos farmacológicos son muy caros, entonces invertir tanto con un paciente que no va a responder, uno a lo mejor puede responder muy fácil, pero otro a lo mejor ni con toneladas va a responder del fármaco, entonces no estamos en condiciones de un tratamiento personalizado todavía, pero pues hay pacientes que no responden y algo está pasando. Obviamente hay algunos casos especiales de osteoporosis, como aquellos que se relacionan con mutaciones en receptor de estrógenos y vitamina D, en los que un punto importante del tratamiento sería justamente ahí, pero ¿qué tal que el receptor, la parte del receptor que tiene que recibir al ligando no está en condiciones de recibirlo? Entonces, así le demos las cantidades de vitamina D o de estrógenos en el reemplazo, pues no va a pasar nada, porque jamás habrá interacción del ligando con el receptor. Entonces esa parte es importante también. En anestesiología hay un buen número de trabajos de farmacogenética, porque hay pacientes que responden a las dosis pues, normales, digamos donde está la media de la curva de distribución normal, algunos que responden con dosis muy bajitas y presentan los efectos secundarios de manera importante y anticipada, y otros que no responden. Entonces anestesiología es una de las áreas en donde yo creo que hay más trabajos de farmacogenética por esa razón. Y para esto, bueno, pues nada más contemplar que de manera general podemos reconocer que hay 3 tipos de metabolizadores. Los metabolizadores lentos, estos pacientes se les acumula el fármaco y empiezan con los efectos secundarios muy rápido, los efectos de toxicidad. Los intermedios, que es donde estaríamos, no depende del caso, ¿no? La mayoría de la población, y aquellos metabolizadores rápidos que el fármaco va a pasar por ahí y realmente no se logró el efecto
que se buscaba. Entonces, en general son los 3 tipos de metabolizadores para lo que sea que se identifica, ¿no? Hay trabajos ya en la parte de osteoporosis con relación a casos muy especiales, ¿no? En la parte de las fracturas también, algunos pacientes que pues hay que considerar ciertas variaciones para muchas cosas. Hay pacientes, casos especiales que se refracturan y se vuelven algo pasa con ellos, ¿no? O familias en las que nosotros tenemos casos familiares con historias importantes de fractura, y seguramente todos los que estamos en esta parte vemos casos familiares de diferentes rasgos y familias que verdaderamente llaman la atención de que algo pasa con ellas, ¿no? Está la epigenética, también hay algunos trabajos ya de epigenética en la parte de osteoporosis, y es justamente el ver cómo la nutrición incluso materna puede impactar sobre la expresión de algunos genes, y esto pues repercutir también en esa predisposición que puede tener un individuo para presentar un rasgo. Entonces es otra parte de la genética que ahí va, no solamente en osteoporosis, también en cáncer se están trabajando cosas de epigenética, y esto es interesante porque finalmente caemos también un poquito en algo que ya sabemos. La parte genética no es modificable, esto es una lotería, no la podemos regresar, no podemos hacer nada con ella, pero las condiciones ambientales sí las podemos modificar, son sobre las que podemos incidir. Y el ambiente, pues el ambiente es propicio para muchas cosas en este momento. Yo, pues no hay una investigación formal, pero creo y tengo la hipótesis de que el momento en el cual se está alcanzando el pico de masa ósea, pues ya no es 30 y tantos, yo creo que va para abajo y para abajo y para abajo, ¿no? Y es un poquito lo esperado. Se está perdiendo la oportunidad de alcanzar un pico de masa ósea en la óptimo, pues en la edad que debería de ser. Entonces la pérdida empieza a ser pues más temprano. Y en la clínica, pues eso se está traduciendo en lo que estamos viendo todos los días, ¿no? Entonces creo que esa es parte de la explicación. Y bueno, en esta parte de la epigenética hay mecanismos moleculares que se están explorando, como algunos nutrientes o algunas hormonas son capaces de incidir no en las secuencias genéticas, no en las secuencias de pares de bases, pero sí en la expresión del material genético. Y esto afortunadamente pues tiene reversa, para bien y para mal, ¿no? Pero de que el ambiente es capaz de incidir, pues es capaz de incidir, ¿no? Entonces ahí está una oportunidad de prevención. Algunas consideraciones generales, pues esto ya lo hemos comentado en varios momentos, esto ya no es sinónimo de ninguna manera, esto que comentábamos ahorita, pues prácticamente esto ya lo comentamos, ¿no? ¿Qué sigue? Bueno, este banco que nos hemos creado en este momento y estas nuevas colaboraciones pues están resultando ya en otros planes, ya tenemos ya afortunadamente los recursos para investigaciones de otros tipos, entre ellas algunos estudios de asociación a una escala mayor a través de técnicas de microarreglos para estudios de asociación y también de expresión génica, no solamente en suero, sino también en tejido, y para esto bueno, lo que estamos ya empezando a hacer es con la parte de ortopedia en el instituto de los fragmentos que habitualmente pueden desecharse en una cirugía pues de prótesis o de cadera o de radio distal, recuperar esos fragmentos para obtener DNA y RNA y ver expresión con microarreglos. Eso ya, yo creo que en poco tiempo ya lo vamos a poder hacer y comparar, porque seguramente es diferente lo que vemos en suero que si vemos en tejido de interés. Tiene que haber una expresión génica preferencial de algunos genes por el tejido, es lo esperado. Y el análisis dirigido de aquellos casos que tienen historias familiares grandes, importantes, esos son especiales, con ellos hay que hacer otras cosas además, ¿no? Y bueno, pues creemos que esto está haciendo algunas aportaciones, el trabajo de todos. Una es, pues, ya que por fin entramos a explorar un poquito el componente genético, bueno, pues ya no dejarlo, vamos a ver en qué resulta al final. La práctica clínica y la pura historia clínica nos dice que sí, que algo hay de la parte genética, pero pues también hay cosas que no se transmiten biológicamente, pero pues en la cultura también se transmite, hay que en algún momento desmenuzar eso y ver cómo está, aunque no va a ser tan fácil. Y bueno, esta prueba que de alguna manera pues buscamos diseñar pronto.
En algún momento, y el doctor estuvo presente en este grupo que convocó la coordinación de los institutos hace algunos años, que pues la intención es retomarla en algún momento, resultó, bueno, pues en alguna revisión, alguna contribución del panorama de cómo pudiera estar esto en el país. Creo que es importante ir modificando muchas cosas, el abordaje clínico, las políticas de salud, las estrategias de prevención. Esto tiene que ir encaminado a todo esto, no se trata de que seamos pues muy buenos para detectar oportunamente población de riesgo, ni resolver muy bien las complicaciones y desarrollar superprótesis. Yo creo que esto tiene que resultar en ver cómo impacta en la prevención. Ahí está la oportunidad real de, si no tratarla, esto tiene que ser, se puede prevenir. Por muy grande que sea la asociación de un rasgo genético, pues los determinantes son ambientales. Entonces las oportunidades finalmente están ahí. Claro que este tipo de investigaciones y la parte básica da un conocimiento pues paralelo de la fisiopatología, de nuevos genes, de algunos fármacos, esto es simultáneo, ¿no? Entonces vienen las dos cosas. Este es un grupo de trabajo que pues ha crecido, al que además, bueno, pues agradezco pues la colaboración, porque este es un trabajo de todos, y bueno, pues está creciendo, y el que esté interesado pues también bienvenido a formar parte de eso. Esa es la idea también. Se han derivado un buen número de tesis de especialidad, de maestría, de doctorado, entonces esto ha contribuido a la formación de recursos humanos también. Nos hemos visto favorecidos sobre todo con el CONACYT en varias ocasiones para esta línea, y bueno, pues ahí va, ¿no? Ahí va esto, y pues son resultados preliminares que nosotros tenemos, es lo que estamos haciendo. Ha sido un trabajo pues como de 10 años más o menos, pero uno de los logros importantes es que ya sistemáticamente en el instituto se capturan mínimo todas las mujeres con fractura de cadera, de radio distal, de piso, o sea, y de urgencias. Cotidianamente se pasa a los pisos, ya tenemos a alguien que se encarga de eso, y no se va una paciente sin fractura de cadera o de radio distal que se capture. La muestra, el cuestionario, todo lo demás. Es un banco que se va renovando, porque pues la muestra se va consumiendo y se va terminando. Algunas logramos seguirlas, algunas, la menor parte, no la mayoría, y además de que se capturan pues las pacientes con OP de cadera y de columna, más lo que llega del CLIDE. Entonces, pues bueno, ahí va. Algo importante es que ya ahorita estamos con la posibilidad de hacer los estudios con un alcance diferente, con los microarreglos, que ya están los recursos, ya está todo. Creo que espero que encontremos cosas interesantes, tanto en suero como en el tejido de interés. Y por último, pues esperamos poder diseñar pronto esta prueba, este chip, que pueda utilizarse, ¿no? Y algo muy importante, porque de repente hay empresas que se acercan a médicos especialistas de diferentes áreas para ofrecer chips para esto, o sea, para ver pruebas de susceptibilidad genética, pero cada población tiene sus particularidades. Es probable que nos parezcamos, pero lo esperado es que eso se tiene que hacer en esa población. Si no proviene de un estudio previo en esa población, pues mucho ojo, no es el ideal. Algo que ha hecho este estudio un poquito más largo, pero creo que ha sido para bien, es que en estas investigaciones nosotros no nada más analizamos los casos y los controles, siempre incluimos cuando menos unos 200, y cuando son microsatélites hasta 500 individuos de la población abierta no relacionados, para conocer un poquito cómo se distribuye ese polimorfismo en la población. Y ahí pues lo hemos obtenido sobre todo en los bancos de sangre. Entonces no es una parte fácil. De hecho, si lo vemos, la mayoría de las investigaciones no se acompañan de esa parte, porque obviamente no es lo mismo analizar 100 casos y 100 controles que 100 casos, 100 controles más 500 individuos de la población abierta, pero sí le da una mayor confiabilidad, una mayor validez externa, y tiene un soporte pues mucho más confiable. Y nosotros en estos trabajos siempre incluimos una muestra de población abierta, mínimo 250 o hasta 500. Entonces eso creemos compensa mucho esas Ns que son pues sí más pequeñas, pero más homogéneas, ¿no?
Entonces, bueno, eso es todo. Espero no haberme pasado de tiempo y que esto sea de utilidad. No sé si hay preguntas o si me pasé. Bueno, pues muchas gracias, Marita. Se abre la sesión de preguntas, comentarios, propuestas. Pues primero que nada, pues, muchas felicidades por el trabajo. La verdad es que nos dio un panorama de lo que se hace. Se nota que no es fácil, hay algunos inconvenientes, pero creo que ya hay algo importante. Yo tengo un comentario también, que a la vez es una pregunta. En la parte de, vi que en los factores que son, que se pueden heredar, venía una parte que tiene que ver con la geometría de la cadera. ¿Qué experiencia se tiene en relación a eso? Porque ahora nosotros podemos utilizar el análisis geométrico que nos puede dar el DEXA de la cadera. Y eso es algo que si bien es parte del fenotipo, se podría estudiar, ¿no? Tal vez los que tuvieron fractura y los que no tuvieron, y ver qué hay sobre eso, qué se podría... Bueno, nosotros no hemos hecho nada en esa parte, en una investigación de ese tipo. En población mexicana tampoco hay ningún trabajo que explore la heredabilidad de ese rasgo fenotípico. Estos son trabajos de otras poblaciones, pero ahí está la pregunta de investigación y está el trabajo. Creo que es interesante, que es importante, y bueno, pues sin duda con una colaboración muy cercana a la parte clínica, pues se puede hacer. Es una investigación transversal que se puede hacer, no está fácil, pero es factible. Nosotros no lo hemos hecho, realmente nos hemos dedicado solamente a esta parte. En el instituto, bueno, otras gentes hacen otras cosas, pero nadie realmente ha hecho este trabajo. Entonces, si ellos encontraron esa heredabilidad a ese rasgo, pues nosotros no creo que encontremos algo tan diferente, algo debe haber. ¿Es alto el porcentaje? Sí, es más del 50%. Es una heredabilidad alta, más de 0.5 y es alta. La máxima es de 1. Está muy bien. Yo te felicito mucho. Está muy bonito todo el resumen que haces del trabajo y se nota que tenemos un campo muy grande de trabajo y hay mucho que hacer. Pero bueno, ahora ustedes tienen emprendido en el instituto de INEGEL. Efectivamente, pues eso va a ser una... Se hacen Sí. unas inversiones, eso va a Sí, o sea, eso ya está hecho. Va a venir muchas cosas nuevas. Yo espero que sí. Funciona muy bien. Yo se me quedo con una inquietud de ustedes estuvieron estudiando el gen relacionado, el 5 y el 6. El RP5, 5. Nosotros el 5. Bueno, hay otro trabajo que 5 y 6. Pero este se asocia fundamentalmente a la formación ósea. Sí. Es pro formación ósea. Y uno esperaría que no estuviera con osteoporosis, sino No, con hiperostosis. Más de protección, o sea, de alguna manera. Sí, efectivamente, pero es lo que hemos encontrado. Esto es preliminar, obviamente, pero pues la tendencia parece que eso indica. Vamos a ver qué resulta. Y no nos ha pasado nada más con eso, o sea, nos ha pasado con otros también, pero más bien de genotipos no detectados en otras poblaciones, solo propio de la población mexicana. Pero de repente nos llevamos esas sorpresas que una característica que debería o se esperaría de susceptibilidad, pues resulta que no, que es más como de protección. Entonces sí, algo debe de pasar, que no lo sé, porque no lo sé, pero algo debe estar pasando, ¿no? Esas son las investigaciones básicas, que eso hay que ver también después. ¿Qué sucede? Y si hay más, o sea, a lo mejor es ese, pero si a esos mismos les exploramos otros más, a lo mejor la explicación está en otro, si no en ese, ¿no? O sea, pero no sabemos, a lo mejor ahorita está como enmascarado, como oculto, pero hasta que esto lo llevemos a otra escala, un número mayor de genes, de SNP, pues a lo mejor ahí está la explicación de eso que creíamos ver, ¿no? Entonces, cada vez que analizamos uno salen muchas preguntas de investigación para cada trabajo, ¿no? Una pregunta, Marita, y eso, digamos, ya no en osteoporosis primaria, más bien secundaria. Bueno, sabes que los amigos de los esteroides son los reumatólogos, ¿no? Bueno, y de repente hay por ahí los alergólogos y demás, neumólogos. Y bueno, por ejemplo, dentro de los mecanismos fisiológicos de los esteroides está los genéticos y los no genéticos.
el dar, y eso es verdaderamente es una ignorancia mía después de lo que escuché, de los factores, digamos, como ambientales, epigenéticos, el dar esteroides, por ejemplo, pudiera cambiar alguno de estos expresión génica en un paciente. En algunos casos. En algunos sí, en otros seguramente no. Esteroides es todo un mundo de investigaciones. Por un lado está aquellos que nunca van a responder, pero también es cierto que el organismo tiene un sistema propio de producción de hormonas esteroideas, de aromatización, y esta aromatización se lleva a cabo por enzimas, que también pueden ser enzimas cuyos genes pueden estar mutados o pueden tener polimorfismos que resulten en una expresión inadecuada. Entonces hay mucho que explorar ahí. Entonces, pues sí, o sea, por un lado, pues los estrógenos sabemos que son importantes en el metabolismo del hueso, pero no es lo único. Y además el organismo tiene un sistema que lo provee de otras fuentes también a través de ciertas vías metabólicas. En una de ellas participa la sulfatasa de esteroides, que es justamente una de sus funciones importantes, sacar estrógenos de otras fuentes. Entonces, ¿de dónde llegan unos? ¿De dónde llegan otros? ¿De dónde llegan más? ¿De dónde llegan menos? ¿Sirve si llegan, si no llegan? No podemos generalizar. O sea, eso es muy importante. Cada caso tendrá siempre sus particularidades. Y bueno, a lo mejor no uno totalmente diferente al otro, habrá cosas que compartan. Las poblaciones, bueno, pues comparten características, pero en otras pues sí somos diferentes. Aquí seguramente debe ser algo muy parecido, o sea, en el macro, en el micro, pues sí, compartimos, pero también hay diferencias. Entonces, creo que hay mucho, pero esta parte de la administración de estrógenos, pues es otro tema y es otra investigación, porque independientemente de que tengan utilidad o no, aun cuando se administren, lo esperado es que no todas respondan diferente, o que algunas ni siquiera respondan, ¿no? Entonces, pues preguntas hay muchas, no hay tantas respuestas. Fíjate que hace algunos años había la creencia de que algunas poblaciones tenían, digamos, como un metabolismo diferente de la vitamina D, y mucho se le achacaba la cuestión del sol y demás. La realidad es que ahora sabemos que no es cierto, o no es tan cierto. Debe haber algunos, pero otros no, hay receptores, entonces es también multifactorial, ¿no? Es también algunos sí pueden tener un fondo genético importante, de hecho hay algunos problemas genéticos mendelianos, sobre todo recesivos, errores innatos del metabolismo, en los que, bueno, pues hay una deficiencia de vitamina D, pero no es que es una deficiencia en la respuesta, ¿no? Total o parcial, que también puede ser así, puede haber una interacción parcial del receptor o puede haber una ausencia total del receptor ligando, entonces todo puede suceder, ¿no? Además, también, o sea, cada caso hay que ver sus condiciones, ¿no? No se puede generalizar, esto es real. Así como estos estudios de asociación tienen una limitación en su validez externa, porque hasta que no se reproduzcan en el resto de las poblaciones, no podemos decir que para todas es lo mismo, esto igual, es lo mismo, tiene la misma limitación. Entonces, lo importante es ser cuidadoso en la interpretación, a final de cuentas, ¿no? No tomar todo tal como se muestra, ni siquiera para nuestra población, y ser muy, muy precavido. Creo que eso es muy importante, ¿no? ¿Algún otro comentario, pregunta para la doctora? Muchas gracias. Pues muy bien. Pues muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias muy amables. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes.